Bienvenidos, hijos e hijas. Hoy tengo un mensaje directo de mi Sagrado Corazón para ustedes. Yo, como vuestra madre, he visto los dolores que han pasado, he visto las aflicciones, y en este momento quiero comunicarles algo que está por suceder en el mundo. Así que a partir de ahora estén atentos a mi voz y no se distraigan por nada. En este momento comenzaré a revelar lo que va a suceder. Es un símbolo vivo del amor de Dios. Su papel como madre trasciende lo físico, alcanzando lo espiritual, donde se convierte en un refugio para todos los que buscan consuelo. En momentos de angustia y desesperación, muchos se vuelven hacia ella, reconociendo su poder de intercesión y su mirada compasiva. La misericordia es un atributo divino que María personifica. Ella nos enseña a mirar a los demás con amor y compasión, independientemente de sus fallas. Su disposición a acoger a todos, sin distinción, refleja la esencia del amor incondicional. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a abrir nuestros corazones a aquellos que nos rodean. Además, María nos muestra que la misericordia no es solo un sentimiento, sino una acción. Ella se pone en movimiento para ayudar, consolar y apoyar a los necesitados. Esta actitud nos inspira a actuar, a ser instrumentos de paz y reconciliación en el mundo. Es un llamado a reflexionar sobre cómo podemos ejercer la misericordia en nuestras propias vidas. Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración. Dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá. El ejemplo de María nos recuerda que la verdadera misericordia es desinteresada. Ella no espera nada a cambio por sus acciones de bondad. Este es un poderoso mensaje, ya que muchas veces nos encontramos esperando reconocimiento o gratitud. María nos invita a amar y servir solo por el placer de hacer el bien. Cuando contemplamos a María como Madre de la Misericordia, somos desafiados a cultivar un corazón misericordioso. Esto significa perdonar a aquellos que nos han ofendido, extender la mano a quienes están en dificultad y ofrecer consuelo a los que sufren. Ella nos recuerda que, al hacer esto, estamos imitando el amor de Cristo en nuestras vidas. Por último, meditar sobre la Madre de la Misericordia nos lleva a un espacio de reflexión sobre nuestra propia capacidad de amar. A medida que nos acercamos a ella en oración, pedimos la gracia de ser más misericordiosos, que podamos, así como ella, ser canales del amor de Dios, trayendo esperanza y alivio a un mundo que tanto lo necesita. María, la Madre de la Misericordia, es un símbolo vivo del amor de Dios. Su papel como madre trasciende lo físico, alcanzando lo espiritual, donde se convierte en un refugio para todos los que buscan consuelo. En momentos de angustia y desesperación, muchos se vuelven hacia ella, reconociendo su poder de intercesión y su mirada compasiva. La misericordia es un atributo divino que María personifica. Ella nos enseña a mirar a los demás con amor y compasión, independientemente de sus fallas. Su disposición a acoger a todos, sin distinción, refleja la esencia del amor incondicional. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a abrir nuestros corazones a aquellos que nos rodean. Además, María nos muestra que la misericordia no es solo un sentimiento, sino una acción. Ella se pone en movimiento para ayudar, consolar y apoyar a los necesitados.
Esta actitud nos inspira a actuar, a ser instrumentos de paz y reconciliación en el mundo. Es un llamado a reflexionar sobre cómo podemos ejercer la misericordia en nuestras propias vidas. El ejemplo de María nos recuerda que la verdadera misericordia es desinteresada. Ella no espera nada a cambio por sus acciones de bondad. Este es un poderoso mensaje, ya que muchas veces nos encontramos esperando reconocimiento o gratitud. María nos invita a amar y servir solo por el placer de hacer el bien. Cuando contemplamos a María como Madre de la Misericordia, somos desafiados a cultivar un corazón misericordioso. Esto significa perdonar a aquellos que nos han ofendido, extender la mano a quienes están en dificultad y ofrecer consuelo a los que sufren. Ella nos recuerda que, al hacer esto, estamos imitando el amor de Cristo en nuestras vidas. Por último, meditar sobre la Madre de la Misericordia nos lleva a un espacio de reflexión sobre nuestra propia capacidad de amar. A medida que nos acercamos a ella en oración, pedimos la gracia de ser más misericordiosos, que podamos, así como ella, ser canales del amor de Dios, trayendo esperanza y alivio a un mundo que tanto lo necesita. María es un verdadero modelo de fe, una mujer que, en medio de la incertidumbre, decidió creer en las promesas de Dios. Desde el momento de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel le trajo la noticia de que ella sería la madre del Salvador, su respuesta fue un testimonio de fe. «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Esta actitud de entrega total nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios, incluso cuando el futuro parece incierto. La fe de María no fue solo un acto de creencia, sino una decisión consciente de seguir el camino que Dios tenía para ella. Ella nos inspira a abandonar nuestras dudas e inseguridades, animándonos a poner nuestra confianza en las promesas divinas. A través de su vida, se nos recuerda que la fe es una invitación a abrirse a lo desconocido, confiando en que Dios tiene el control. María también enfrentó momentos de dolor y confusión, como cuando huyó a Egipto para proteger a su hijo. En esos momentos difíciles, su fe se mantuvo inquebrantable. Esta perseverancia nos enseña que la verdadera fe es probada en las adversidades. Meditar sobre su viaje nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a los desafíos que encontramos en nuestras propias vidas. Además, la fe de María es un testimonio de humildad. Ella no buscó fama o reconocimiento, sino que estaba dispuesta a ser un instrumento en las manos de Dios. Esta humildad es un aspecto crucial de la verdadera fe que nos recuerda que estamos llamados a servir, no a ser servidos. Al meditar sobre esto, se nos desafía a cultivar la humildad en nuestras propias vidas. Como modelo de fe, María nos enseña la importancia de la oración y de escuchar atentamente la voz de Dios. Ella se retiraba para meditar sobre los eventos de su vida, buscando comprensión y dirección. Esta práctica de oración nos invita a desarrollar una relación más profunda con Dios, donde podamos escuchar y discernir su voluntad para nosotros. Finalmente, reflexionar sobre María como modelo de fe nos anima a confiar plenamente en Dios, independientemente de las circunstancias. Su vida nos muestra que la fe es un viaje continuo, lleno de altibajos. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de fortalecer nuestra fe, para que podamos, así como ella, seguir el camino que Dios tiene para nosotros. El corazón puro de María es un reflejo de su santidad y devoción a Dios. Desde su concepción, fue elegida para ser la madre del Salvador, y esta elección no se hizo al azar. María ejemplifica la pureza de intenciones, la ausencia de egoísmo y el compromiso total con la voluntad divina. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a examinar nuestros propios corazones. La pureza de María va más allá de la ausencia de pecado. Es una disposición interior para acoger la gracia de Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos cultivar un corazón similar, abierto y receptivo a la acción de Dios en nuestras vidas. Al pedir la intercesión de María, podemos aprender a buscar la pureza en nuestros pensamientos, palabras y acciones. María también nos enseña que la pureza es un estado de ser que involucra no solo la moralidad, sino también la sinceridad y la transparencia en nuestras relaciones. Ella nos invita a vivir de manera auténtica, sin máscaras, siendo verdaderos en nuestras interacciones.
Esto nos lleva a ponderar sobre la importancia de la honestidad y la integridad en nuestro día a día. Además, el corazón puro de María nos inspira a amar con profundidad y generosidad. Ella se preocupó por los demás, siempre dispuesta a ayudar y consolar. Esta disposición para el amor es un llamado para que podamos ser más sensibles a las necesidades de aquellos a nuestro alrededor. Al meditar sobre su ejemplo, se nos anima a abrir nuestros corazones a la caridad. La pureza también es un camino hacia la paz interior. Cuando nuestros corazones están libres de resentimientos y heridas, encontramos una serenidad que nos permite confiar plenamente en Dios. María, en su pureza, vivió esta paz, y podemos inspirarnos en ella para buscar la reconciliación en nuestras vidas. Meditar sobre esto nos invita a dejar atrás las heridas y a buscar un corazón reconciliado. Por último, reflexionar sobre el corazón puro de María nos lleva a un deseo de transformación interior. Al acercarnos a ella en oración, pedimos la gracia de purificar nuestros propios corazones. Que podamos, como ella, ser ejemplos de amor, generosidad y pureza, en un mundo que a menudo está marcado por la desconfianza y la división. María es la perfecta servidora del Señor, un ejemplo de disponibilidad y entrega total a la voluntad divina. Desde el momento en que el ángel Gabriel la saludó, aceptó su papel con un espíritu de servicio. Su disposición a ser la madre del Salvador demuestra un profundo compromiso con la misión de Dios. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a servir. La servidumbre de María es una elección consciente. Ella no se dejó llevar por las expectativas sociales o por el miedo a lo desconocido. En cambio, ella dijo sí a Dios, reconociendo que su vida no era solo sobre ella misma, sino sobre cumplir el plan divino. Esta actitud nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestras propias agendas en favor del llamado de Dios? Además, la servidora del Señor es aquella que se pone al servicio de los demás. María no dudó en visitar a su prima Isabel, que estaba embarazada, ofreciendo apoyo y compañía. Esta acción nos enseña que el verdadero servicio es activo, manifestándose en gestos de amor y cuidado hacia los demás. Al meditar sobre esto, se nos anima a buscar oportunidades para servir en nuestras comunidades. La servidumbre también implica humildad. María no buscó fama o reconocimiento. Estaba dispuesta a vivir en segundo plano, siempre señalando a su Hijo, Jesús. Esta humildad es una invitación a vivir con menos ego y más altruismo. Al reflexionar sobre esta característica, se nos desafía a considerar cómo podemos vivir de manera más humilde en nuestras interacciones diarias. Además, ser una servidora del Señor implica confiar plenamente en la providencia divina. María no tenía certeza de lo que le deparaba el futuro, pero confió en que Dios se ocuparía de todos los detalles. Esta confianza nos inspira a abandonar nuestras preocupaciones y ansiedades, entregando nuestras vidas en manos de Dios. Meditar sobre la entrega de María nos invita a confiar más plenamente en su orientación. Por último, reflexionar sobre María como servidora del Señor nos motiva a vivir una vida de servicio y entrega. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser siervos fieles en nuestras vidas. Que podamos, como María, responder al llamado de Dios con un corazón abierto y dispuesto, haciendo la diferencia en el mundo que nos rodea. María es una poderosa intercesora, aquella que se coloca entre nosotros y Dios, llevando nuestras súplicas y oraciones al corazón del Padre. Su intercesión es un don especial, que nos recuerda que ella se preocupa por nuestras vidas y anhelos. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reconocer la importancia de la oración y la intercesión en nuestra relación con Dios. La intercesión de María es un acto de amor y compasión. Ella no solo escucha nuestras necesidades, sino que también las presenta a Dios con cariño. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia práctica de oración. ¿Estamos dispuestos a interceder por los demás, a elevar sus necesidades ante Dios? Meditar sobre esto nos invita a cultivar un corazón intercesor. Además, María es una intercesora que está siempre lista para ayudarnos en momentos de crisis. En el relato de las bodas de Caná, su intervención trajo el milagro de la transformación del agua en vino. Esta historia nos enseña que, cuando pedimos la ayuda de María,
ella no duda en actuar en nuestro favor. Esta confianza en su intercesión nos anima a acercarnos a ella en nuestras dificultades. María también nos muestra que la intercesión es un acto de comunidad. Cuando oramos unos por otros, nos unimos en un lazo de amor y solidaridad. La intercesión de María nos invita a ser parte activa de la vida espiritual de nuestros hermanos y hermanas. Al reflexionar sobre esta característica, se nos desafía a orar por aquellos que necesitan apoyo, ofreciendo nuestra intercesión como un regalo. Además, la intercesión de María es un testimonio de su profunda relación con Dios. Ella está siempre atenta a nuestras súplicas y su amor por nosotros es inmenso. Esto nos inspira a desarrollar una relación más íntima con ella, buscando su ayuda en nuestras oraciones. Meditar sobre su intercesión nos invita a fortalecer nuestra práctica de oración y confianza en su ayuda. Por último, reflexionar sobre María como intercesora nos lleva a un deseo de ser también intercesores en nuestras comunidades. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser más atentos a las necesidades de los demás. Que podamos, así como María, ser instrumentos de paz y amor, llevando las súplicas de quienes nos rodean al corazón de Dios. María, como Madre de la Esperanza, es un faro de luz en tiempos de oscuridad e incertidumbre. Su vida nos enseña que, incluso en las situaciones más desafiadoras, siempre hay espacio para la esperanza. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a considerar lo que la esperanza significa en nuestras propias vidas y cómo podemos cultivarla. La esperanza de María estaba arraigada en su confianza en las promesas de Dios. Desde el anuncio de la concepción de Jesús hasta su crucifixión, ella permaneció firme en la fe, creyendo que Dios tenía un plan. Esta actitud nos alienta a no perder la esperanza, incluso cuando enfrentamos dificultades. Al reflexionar sobre esto, se nos desafía a encontrar esperanza en las situaciones que nos rodean. Además, la Madre de la Esperanza nos inspira a mirar hacia el futuro con optimismo. María no solo soportó el dolor, sino que también miró más allá de él, confiando en que la resurrección de Jesús traería nueva vida. Esta visión esperanzadora nos recuerda que, en momentos de sufrimiento, podemos buscar la luz que Dios nos ofrece. Meditar sobre la esperanza de María nos invita a ver las dificultades como oportunidades de crecimiento. María también nos enseña que la esperanza es una práctica diaria. No es solo una emoción pasajera, sino un compromiso de vivir con fe y confianza en Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos cultivar la esperanza en nuestras vidas cotidianas, incluso en las pequeñas cosas. Al pedir la intercesión de María, se nos anima a buscar esta esperanza de manera constante. La esperanza de María es un testimonio de su fuerza interior. Ella no permitió que las circunstancias externas definieran su fe. En cambio, se aferró a la certeza de que Dios estaba con ella. Esta fuerza nos inspira a cultivar una fe resiliente que no se tambalee fácilmente. Meditar sobre la fuerza de María nos invita a construir una base sólida de fe en nuestras propias vidas. Por último, reflexionar sobre María como Madre de la Esperanza nos motiva a compartir esta esperanza con los demás. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser portadores de esperanza en un mundo que a menudo parece sombrío. Que podamos, así como María, traer luz y optimismo a aquellos que nos rodean, recordando siempre que la esperanza es un don divino. María es un símbolo de paz en medio del caos. Su vida, marcada por desafíos y tribulaciones, nos enseña que es posible encontrar serenidad incluso en las tormentas de la vida. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos cultivar la paz interior en nuestras propias vidas. La paz de María era fruto de su confianza en Dios. Ella sabía que, independientemente de las dificultades, Dios estaba en control. Esta certeza nos invita a desapegarnos de las preocupaciones y ansiedades que a menudo nos dominan. Al contemplar esta paz, se nos desafía a buscar una relación más profunda con Dios, confiando en que Él cuida de nosotros. Además, la paz de María es un regalo que ella comparte con los demás. Visitó a su prima Isabel, trayendo alegría y tranquilidad en un momento de gran necesidad. Esta disposición a llevar paz a los que están a nuestro alrededor nos inspira a ser mensajeros de paz en nuestras comunidades. Meditar sobre esta característica
nos invita a considerar cómo podemos contribuir a la paz donde estamos. La paz en medio del caos también implica la capacidad de mantener la calma durante las tormentas de la vida. María, al pie de la cruz, demostró una fuerza silenciosa que inspira. Ella no se dejó llevar por el desespero, sino que encontró consuelo en su fe. Esta resiliencia nos motiva a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía y serenidad. Además, María nos enseña que la paz es una elección. Incluso ante el dolor y la pérdida, ella optó por permanecer en oración y comunión con Dios. Esta elección nos recuerda que la paz no es algo que encontramos fuera de nosotros, sino algo que cultivamos internamente. Al reflexionar sobre esto, se nos anima a tomar decisiones que promuevan la paz en nuestras vidas. Por último, reflexionar sobre María como portadora de paz nos motiva a unirnos en oración por un mundo más pacífico. Al acercarnos a ella, pedimos la gracia de ser instrumentos de la paz de Dios. Que podamos, así como María, irradiar paz en nuestras relaciones, ayudando a sanar divisiones y trayendo consuelo a quienes sufren. María es una fuente de sabiduría divina, una mujer que contempló profundamente los misterios de Dios. Su vida fue marcada por momentos en los que se retiraba para meditar y buscar comprensión. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos buscar sabiduría en nuestras propias vidas. La sabiduría de María es un testimonio de su profunda relación con Dios. Ella no solo recibió la palabra de Dios, sino que también la internalizó y la vivió. Esto nos lleva a ponderar sobre la importancia de no solo escuchar, sino también aplicar las enseñanzas divinas en nuestras vidas. Meditar sobre la sabiduría de María nos invita a buscar esa misma profundidad en nuestra propia espiritualidad. Además, la sabiduría de María es evidente en su capacidad de escuchar y discernir. Ella escuchó las palabras del ángel Gabriel y, aunque no entendía completamente, confió en Dios. Esta actitud nos enseña que la sabiduría a menudo requiere paciencia y discernimiento. Al reflexionar sobre esto, se nos desafía a buscar momentos de silencio y oración en nuestras vidas. La sabiduría de María también se manifiesta en su capacidad de acoger a los demás. Ella sabía que cada persona tenía su propia historia y desafíos. Esta empatía es una parte esencial de la verdadera sabiduría. Meditar sobre esta característica nos invita a ser más comprensivos y a acoger a aquellos que están a nuestro alrededor. Además, la sabiduría divina de María nos inspira a vivir con propósito. Ella no vivió de forma pasiva, sino con un sentido claro de misión. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas y si estamos siguiendo el camino que Dios tiene para nosotros. Al pedir la intercesión de María, se nos anima a buscar claridad y propósito en nuestras propias jornadas. Por último, reflexionar sobre María como fuente de sabiduría nos motiva a buscar la sabiduría en todos los aspectos de la vida. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser sabios en nuestras decisiones y acciones. Que podamos, así como María, ser canales de la sabiduría divina, trayendo luz y entendimiento al mundo que nos rodea. La fidelidad inquebrantable de María es una característica que brilla en su vida. Desde el momento de la Anunciación hasta la crucifixión de Jesús, ella se mantuvo firme en su devoción a Dios. Al meditar sobre esta fidelidad, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia lealtad y compromiso con el Señor. María no dudó en aceptar el llamado de Dios, incluso sabiendo de las dificultades que enfrentaría. Su valentía al decir sí a Dios es un poderoso ejemplo de fidelidad. Esto nos lleva a considerar cómo reaccionamos a los llamados divinos en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios incluso cuando no entendemos el camino? Además, la fidelidad de María es evidente en su presencia al pie de la cruz. Incluso en medio del sufrimiento, ella permaneció al lado de su Hijo, mostrando un amor profundo e inquebrantable. Esta disposición a soportar el dolor junto a Jesús nos inspira a ser fieles en nuestras relaciones, especialmente en momentos de dificultad. Al meditar sobre esto, se nos desafía a permanecer al lado de los que amamos, incluso cuando es difícil. La fidelidad de María también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia. En momentos de duda y confusión, ella confió en que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Esta perseverancia es un recordatorio de que la fidelidad
a menudo requiere paciencia. Al reflexionar sobre esta característica, se nos anima a mantener nuestra fe firme, incluso frente a las adversidades. Además, la fidelidad de María es un testimonio de amor incondicional. Ella no amaba solo en tiempos buenos, sino también en las dificultades. Esta lealtad nos desafía a cultivar un amor que no se basa en circunstancias. Meditar sobre esta fidelidad nos invita a amar a los demás, independientemente de las situaciones. Por último, reflexionar sobre la fidelidad inquebrantable de María nos motiva a buscar esta misma fidelidad en nuestras vidas. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser leales a Dios y a los demás. Que podamos, así como María, permanecer firmes en nuestra fe y compromiso, trayendo amor y fidelidad a todas nuestras relaciones. María es el ejemplo perfecto de humildad, una cualidad que la distingue como una mujer de fe extraordinaria. Desde su aceptación del llamado de Dios hasta su vida cotidiana, ella vivió con una disposición humilde. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos cultivar la humildad en nuestras propias vidas. La humildad de María es evidente en su respuesta al ángel Gabriel. «He aquí la sierva del Señor». Ella no buscó reconocimiento o estatus, sino que aceptó su papel con un corazón abierto. Esta actitud nos enseña que la verdadera grandeza proviene de la disposición de servir a los demás, en lugar de buscar poder o fama. Al reflexionar sobre esto, se nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a ser siervos en nuestras comunidades? Además, la humildad de María se manifiesta en su vida familiar. Ella no se colocó por encima de su papel como madre y esposa, sino que vivió en total entrega a su familia. Esta disposición a ponerse en segundo plano nos inspira a valorar las pequeñas cosas de la vida, reconociendo que la verdadera importancia radica en las relaciones que cultivamos. Meditar sobre esta característica nos invita a honrar nuestros lazos familiares. La humildad también implica una disposición a aprender y crecer. María, aunque fue elegida para ser la madre de Jesús, se mantuvo abierta a la acción de Dios en su vida. Esta actitud de aprendizaje nos motiva a buscar crecimiento espiritual, siempre listos para escuchar y aprender de los demás. Al reflexionar sobre esto, se nos anima a cultivar una mente y un corazón abiertos. Además, la humildad de María es un testimonio de confianza en Dios. Ella no confió en sus propias habilidades, sino que entregó su vida al Señor. Esto nos lleva a considerar cómo podemos abandonar nuestro orgullo y rendirnos a la voluntad divina. Meditar sobre la humildad de María nos invita a buscar una vida de entrega y confianza en Dios. Por último, reflexionar sobre María como ejemplo de humildad nos motiva a vivir de manera más simple y generosa. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de cultivar la humildad en nuestras vidas. Que podamos, así como María, ser siervos humildes, trayendo amor y compasión al mundo que nos rodea. María es un faro de consuelo y alivio para los afligidos, un ejemplo de compasión en medio del sufrimiento. Su vida estuvo marcada por momentos de dolor y ella se convirtió en un refugio para aquellos que buscan alivio. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser fuentes de consuelo para los que están sufriendo. El consuelo de María es un regalo que ella ofrece a todos los que la buscan. En tiempos de crisis, muchos se vuelven hacia ella, sabiendo que entiende el dolor y la pérdida. Esta disposición a acoger el sufrimiento de los demás nos inspira a ser más sensibles a las necesidades de quienes nos rodean. Meditar sobre esta característica nos invita a ser instrumentos de consuelo en la vida de los afligidos. Además, el consuelo de María nos enseña que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Así como ella estuvo presente en las dificultades de su vida, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios está con nosotros. Esta conciencia nos lleva a confiar en que, incluso en tiempos difíciles, nunca estamos abandonados. Al reflexionar sobre esto, se nos anima a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. La capacidad de María de consolar también se manifiesta en su compasión. Ella no solo escucha nuestras súplicas, sino que también se compadece de nuestras luchas. Esta empatía es una parte esencial del verdadero consuelo. Al meditar sobre esta característica, se nos desafía a abrir nuestros corazones
y a ponernos en el lugar de los demás, ofreciendo apoyo y comprensión. Además, el consuelo de María es un testimonio de amor incondicional. Ella no se limita a ofrecer consuelo solo en momentos de alegría, sino que también está presente en las horas de dolor. Esto nos desafía a cultivar un amor que se extienda a todos, independientemente de las circunstancias. Meditar sobre esta característica nos invita a amar con generosidad, incluso en tiempos de dificultad. Por último, reflexionar sobre María como consuelo para los afligidos nos motiva a buscar maneras de traer alivio a los que sufren. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser portadores de consuelo y esperanza. Que podamos, así como María, ser faros de luz y amor para aquellos que enfrentan desafíos, ayudando a aliviar sus cargas. María es la guardiana de los secretos de Dios, una mujer que contempló profundamente los misterios de la vida. Desde el momento de la Anunciación hasta la crucifixión de su Hijo, guardó en su corazón las verdades divinas. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser guardianes de los secretos de Dios en nuestras propias vidas. La capacidad de María de guardar los secretos de Dios es un testimonio de su profunda fe. Ella no solo escuchó las promesas de Dios, sino que también las acogió en su corazón, reflexionando sobre ellas a lo largo de su vida. Esta actitud nos inspira a buscar una relación más íntima con Dios, donde podamos escuchar y discernir su voluntad. Meditar sobre esto nos invita a cultivar una vida de oración y contemplación. Además, la guardiana de los secretos de Dios es aquella que se mantiene firme en su fe, incluso cuando no entiende completamente los designios divinos. María, en momentos de duda, permaneció en oración y confianza. Esta disposición nos enseña que, en nuestras propias vidas, podemos no comprender todo, pero podemos confiar en que Dios tiene un plan. Reflexionar sobre esta característica nos desafía a permanecer firmes en nuestra fe, incluso en las incertidumbres. Al guardar los secretos de Dios, María también nos muestra la importancia de la paciencia. Ella esperó con confianza el cumplimiento de las promesas divinas, incluso cuando el tiempo parecía largo. Esta paciencia nos inspira a esperar con fe, sabiendo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Meditar sobre esto nos invita a aceptar los tiempos de espera como oportunidades de crecimiento espiritual. Además, ser guardiana de los secretos de Dios implica ser un testimonio vivo de fe. María compartió su experiencia con los demás, pero siempre con un corazón discreto. Esta actitud nos desafía a ser portadores de la fe, testificando con humildad y respeto. Al reflexionar sobre esto, se nos anima a compartir nuestra fe de manera auténtica, respetando el tiempo y el espacio de los demás. Por último, reflexionar sobre María como guardiana de los secretos de Dios nos motiva a buscar esta intimidad en nuestras vidas. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser fieles guardianes de los misterios divinos. Que podamos, así como María, reflexionar sobre los secretos de Dios en nuestros corazones, permitiendo que su luz brille en nuestras vidas y en los caminos que recorremos. María es una sustentadora de la esperanza, una figura que trae luz y aliento en tiempos de desesperación. Su vida es un testimonio de que, incluso en las situaciones más desafiantes, siempre hay espacio para la esperanza. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser portadores de esperanza en nuestras propias vidas. La esperanza de María estaba arraigada en su confianza en las promesas de Dios. Desde la Anunciación hasta la crucifixión de Jesús, mantuvo la certeza de que Dios estaba con ella. Esta actitud nos invita a buscar la misma confianza en nuestras vidas. Meditar sobre la esperanza de María nos alienta a creer que, incluso en tiempos difíciles, podemos contar con la presencia de Dios. Además, la sustentadora de la esperanza es aquella que levanta a los demás en momentos de debilidad. María, al visitar a Isabel, trajo alegría y ánimo. Esta disposición a ofrecer esperanza a quienes nos rodean nos inspira a ser fuentes de aliento en nuestras comunidades. Reflexionar sobre esto nos invita a considerar cómo podemos apoyar a aquellos que están luchando. La esperanza de María también es un testimonio de fuerza interior. Ella no se dejó abrumar por las dificultades, sino que permaneció firme en la fe. Esta fuerza nos motiva a cultivar una fe resiliente
que nos permita enfrentar los desafíos de la vida con valentía. Al meditar sobre la fuerza de María, se nos desafía a encontrar nuestra propia fuerza en Dios. Además, ser una sustentadora de la esperanza implica mantener viva la fe, incluso en las incertidumbres. María confiaba en que Dios cumpliría sus promesas, incluso cuando no podía ver el resultado. Esto nos enseña que la esperanza a menudo requiere paciencia y perseverancia. Reflexionar sobre esta característica nos alienta a ser pacientes en nuestra espera por la realización de las promesas divinas. Por último, reflexionar sobre María como sustentadora de la esperanza nos motiva a compartir esta esperanza con los demás. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser portadores de esperanza en un mundo que a menudo parece sombrío. Que podamos, así como María, irradiar esperanza y luz, trayendo ánimo a quienes nos rodean. María, como Reina del Cielo, ocupa un lugar especial en el corazón de la Iglesia y de los fieles. Su realeza es un testimonio de su importancia en la historia de la salvación y de su papel como Madre de Jesús. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre el significado de la realeza de María en nuestras vidas. La Reina del Cielo es una figura de autoridad, pero su autoridad está marcada por el amor y la compasión. Ella no usa su estatus para dominar, sino para servir a los demás. Esta actitud nos enseña que el verdadero liderazgo es aquel que se preocupa por el bienestar de los demás. Meditar sobre esto nos invita a considerar cómo ejercemos nuestra propia influencia y autoridad en nuestras vidas. Además, la realeza de María nos recuerda que ella es una intercesora poderosa. Como Reina del Cielo, tiene un acceso especial a Dios y puede llevar nuestras súplicas ante Él. Esta confianza en su intercesión nos motiva a buscar su ayuda en nuestras oraciones. Reflexionar sobre esta característica nos anima a unirnos a ella en oración, pidiendo su intercesión en nuestras vidas. La Reina del Cielo también es un símbolo de esperanza. Ella nos recuerda que, a pesar de las dificultades que enfrentamos, siempre hay luz en el horizonte. Esta esperanza nos inspira a mirar hacia el futuro con optimismo, confiando en que Dios está trabajando en nuestras vidas. Al meditar sobre la esperanza que María nos ofrece, se nos desafía a mantener la fe, incluso en las adversidades. Además, la realeza de María es un llamado a la humildad. Aunque ella es reina, nunca perdió su esencia de servidora. Esto nos enseña que la verdadera grandeza proviene de la disposición de servir a los demás. Meditar sobre esta humildad nos invita a vivir con un corazón generoso y a servir a quienes nos rodean. Por último, reflexionar sobre María como Reina del Cielo nos motiva a buscar su intercesión en nuestras vidas. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de reconocer su realeza y su amor por nosotros. Que podamos, así como María, vivir con dignidad y amor, trayendo la luz de Cristo al mundo que nos rodea. María es un ejemplo de fuerza en las adversidades, una mujer que enfrentó desafíos con valentía y determinación. Su vida estuvo marcada por momentos de dolor y sufrimiento, pero siempre permaneció firme en su fe. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos encontrar fuerza en nuestros propios desafíos. La fuerza de María es evidente en su respuesta al sufrimiento. Ella no se dejó abatir por las dificultades, sino que enfrentó cada situación con valentía. Esta actitud nos inspira a también encontrar fuerza en medio de nuestras luchas. Meditar sobre la fuerza de María nos invita a buscar la resiliencia en nuestras vidas, incluso cuando todo parece desmoronarse. Además, la fuerza de María es un testimonio de su profunda relación con Dios. Ella sabía que no estaba sola en sus luchas y esto la fortalecía. Esta conciencia nos lleva a considerar cómo podemos cultivar una relación más íntima con Dios, encontrando consuelo y fuerza en su presencia. Reflexionar sobre esto nos anima a buscar la oración y la comunión con Dios en nuestras dificultades. La fuerza de María también se manifiesta en su capacidad de mantener viva la esperanza. Incluso en momentos de dolor, ella confiaba en que Dios estaba con ella y que sus promesas se cumplirían. Esta fe inquebrantable nos enseña a mantener la esperanza, incluso cuando enfrentamos desafíos. Meditar sobre esta característica nos invita a mirar hacia el futuro con optimismo, confiando en que Dios está actuando en nuestras vidas.
Además, ser fuerte en las adversidades implica ser un apoyo para los demás. María no dudó en ayudar a su prima Isabel, trayendo consuelo en un momento de necesidad. Esta disposición a servir es una parte esencial de la verdadera fuerza. Al reflexionar sobre esto, se nos desafía a encontrar maneras de apoyar a aquellos que están pasando por dificultades. Por último, reflexionar sobre María como fuerza en las adversidades nos motiva a buscar esta fuerza en nuestras propias vidas. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser resilientes y valientes ante las dificultades. Que podamos, así como María, encontrar la fuerza que viene de Dios, enfrentando nuestras luchas con fe y coraje. María es un ejemplo de acogida, una mujer que siempre estuvo lista para recibir y abrazar a los demás. Su vida estuvo marcada por actos de amor y compasión, mostrándonos la importancia de acoger a todos los que cruzan nuestro camino. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser más acogedores en nuestras propias vidas. La acogida de María es un reflejo de su amor incondicional. Ella no dudó en recibir la visita del ángel Gabriel y más tarde fue acogedora con su prima Isabel. Esta disposición a recibir a los demás nos inspira a abrir nuestros corazones a aquellos que nos rodean. Meditar sobre esto nos invita a considerar cómo podemos ser más inclusivos y acogedores en nuestras comunidades. Además, la acogida de María es un testimonio de su humildad. Ella no se colocó en una posición superior, sino que se ofreció a servir. Esta humildad nos enseña que acoger a los demás es una forma de amar. Al reflexionar sobre esta característica, se nos desafía a vivir con un corazón generoso, listo para recibir a aquellos que necesitan apoyo. La acogida también implica crear un espacio seguro para los demás. María, al dar a luz a Jesús, creó un ambiente de amor y protección. Esta disposición a cuidar es un aspecto esencial del verdadero acogimiento. Meditar sobre esto nos invita a considerar cómo podemos crear un espacio seguro en nuestras propias vidas, donde los demás puedan sentirse amados y aceptados. Además, la acogida de María nos enseña sobre la importancia de la empatía. Ella se preocupó por las necesidades de los demás, ofreciendo apoyo y consuelo. Esta capacidad de ponerse en el lugar del otro es una parte esencial del verdadero acogimiento. Al reflexionar sobre esto, se nos anima a ser más sensibles a las luchas y necesidades de quienes nos rodean. Por último, reflexionar sobre María como ejemplo de acogida nos motiva a buscar esta apertura en nuestras vidas. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser acogedores y amorosos con todos. Que podamos, así como María, crear un espacio de amor y aceptación, reflejando la luz de Cristo en nuestras comunidades. María es un modelo de virtudes, una mujer que vivió con integridad y amor. Sus virtudes, como la humildad, la caridad y la paciencia, nos inspiran a buscarlas en nuestras propias vidas. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir virtudes de manera más plena. La virtud de la humildad es una de las características más marcantes de María. Ella no buscó reconocimiento, sino que estuvo dispuesta a servir a los demás. Esta disposición nos enseña que la verdadera grandeza proviene de vivir con un corazón humilde. Meditar sobre esta virtud nos invita a practicar la humildad en nuestras interacciones diarias, poniendo a los demás antes que a nosotros mismos. Además, María es un ejemplo de caridad. Ella siempre estuvo atenta a las necesidades de los demás, ofreciendo apoyo y consuelo. Esta generosidad nos inspira a ser más caritativos en nuestras propias vidas, buscando maneras de ayudar a quienes están en necesidad. Reflexionar sobre la caridad de María nos anima a cultivar un corazón generoso. La paciencia es otra virtud que María ejemplificó en su vida. Ella esperó con fe el cumplimiento de las promesas de Dios, incluso cuando el tiempo parecía largo. Esta paciencia nos enseña a confiar en el plan divino, incluso en situaciones de espera. Meditar sobre esta virtud nos invita a ser pacientes en nuestras propias vidas, reconociendo que Dios está trabajando a nuestro favor. Además, María también nos enseña sobre la importancia de la fe. Su confianza inquebrantable en Dios es un testimonio de su fortaleza espiritual. Esta fe nos motiva a buscar una relación más profunda con Dios,
donde podamos confiar plenamente en su orientación. Reflexionar sobre la fe de María nos anima a cultivar una vida de oración y confianza. Por último, reflexionar sobre María como modelo de virtudes nos motiva a buscar estas cualidades en nuestras propias vidas. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de vivir con integridad y amor. Que podamos, así como María, ser ejemplos de virtudes en un mundo que a menudo parece carecer de bondad y compasión. María es un ejemplo de fidelidad al compromiso, una mujer que se mantuvo fiel a su vocación como Madre del Salvador. Su vida es un testimonio de que la verdadera fidelidad exige valentía y perseverancia. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad en nuestros compromisos. La fidelidad de María a su compromiso con Dios es evidente en su respuesta al llamado. Ella no dudó en aceptar el papel que le fue confiado, incluso sabiendo de las dificultades que enfrentaría. Esta disposición nos enseña que la verdadera fidelidad proviene de la entrega total a Dios. Meditar sobre esta característica nos invita a considerar cómo estamos cumpliendo nuestros propios compromisos. Además, la fidelidad de María se manifiesta en su presencia junto a Jesús, incluso en momentos de dolor y sufrimiento. Ella no abandonó a su Hijo, sino que permaneció firme a su lado. Esta lealtad nos inspira a ser fieles a nuestros seres queridos, especialmente en tiempos de dificultad. Al reflexionar sobre esto, se nos desafía a mantenernos al lado de quienes amamos, incluso cuando es difícil. La fidelidad al compromiso también implica ser una fuente de fuerza para los demás. María, al apoyar a Jesús en su misión, mostró cómo la fidelidad puede traer aliento. Esta disposición para ser un apoyo es un aspecto esencial de la verdadera fidelidad. Meditar sobre esto nos invita a considerar cómo podemos ser una fuente de fuerza para quienes nos rodean. Además, la fidelidad de María es un testimonio de su profunda relación con Dios. Ella confiaba en que Dios tenía un plan, incluso cuando las circunstancias eran desafiadoras. Esta confianza nos inspira a mantener la fe, incluso cuando enfrentamos incertidumbres. Reflexionar sobre esta característica nos motiva a buscar una relación más íntima con Dios. Por último, reflexionar sobre María como ejemplo de fidelidad al compromiso nos motiva a buscar esta fidelidad en nuestras propias vidas. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser fieles en nuestros compromisos. Que podamos, así como María, permanecer firmes en nuestra entrega a Dios y a los demás, trayendo amor y lealtad a todas nuestras relaciones. María es a menudo llamada Estrella de la Mañana, un símbolo de esperanza y luz en tiempos de oscuridad. Su presencia es un recordatorio de que, incluso en las noches más sombrías, siempre hay una luz que brilla. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser luz en la vida de los demás. Como estrella de la mañana, María ilumina el camino para aquellos que buscan la verdad. Ella es una guía que nos ayuda a encontrar nuestro camino en medio de la confusión y la incertidumbre. Esta luz nos inspira a buscar la verdad en nuestras propias vidas, reconociendo que, en Dios, encontramos dirección. Meditar sobre esto nos invita a ser más conscientes de cómo podemos ser guías para los demás. Además, la luz de María nos recuerda la importancia de la esperanza. Incluso cuando todo parece perdido, ella brilla como un faro de esperanza, mostrándonos que la resurrección y la nueva vida son posibles. Esta esperanza nos alienta a mantener la fe, incluso en las dificultades. Al reflexionar sobre esta característica, se nos desafía a ser portadores de esperanza en un mundo que a menudo parece sombrío. La estrella de la mañana también nos enseña sobre la importancia de la confianza. María confió en Dios, incluso cuando no entendía el camino que tenía delante. Esta confianza nos inspira a abrir nuestros corazones a la orientación divina, buscando la luz que viene de Dios. Meditar sobre esto nos invita a cultivar una relación más íntima con la luz de Cristo. Además, ser la estrella de la mañana implica brillar con amor y bondad. María, al vivir su vida con integridad, iluminó el camino para los demás. Esta disposición para amar y servir es una parte esencial de la verdadera luz. Al reflexionar sobre esto, se nos anima a ser una luz para quienes nos rodean, irradiando amor y compasión.
Por último, reflexionar sobre María como estrella de la mañana nos motiva a buscar esta luz en nuestras vidas. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser portadores de la luz de Cristo. Que podamos, así como María, brillar en medio de la oscuridad, trayendo esperanza y alegría al mundo que nos rodea. María es una promotora de la unidad, una figura que siempre trabajó para unir a las personas en torno a un propósito común. Su vida y ejemplo nos enseñan la importancia de la armonía y la reconciliación. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser promotores de unidad en nuestras propias vidas. La promoción de la unidad por parte de María es evidente en su papel en la vida de la comunidad. Ella no buscó división, sino que siempre trabajó para crear lazos entre las personas. Esta disposición a unir a los demás nos inspira a buscar la unidad en nuestras propias comunidades. Meditar sobre esto nos invita a considerar cómo podemos promover la paz y la armonía donde estamos. Además, María nos enseña que la unidad se construye sobre el amor. Ella siempre actuó con un corazón amoroso, acogiendo a los demás sin juicios. Esta actitud nos desafía a amar incondicionalmente, independientemente de las diferencias. Al reflexionar sobre esta característica, se nos anima a cultivar un amor que une, en lugar de dividir. La promoción de la unidad también implica ser un mediador. María, en su capacidad de interceder, se coloca entre nosotros y Dios, buscando la reconciliación. Esta disposición para ser un mediador es un aspecto esencial de la verdadera unidad. Meditar sobre esto nos invita a considerar cómo podemos ser puentes de reconciliación en nuestras propias vidas. Además, la unidad promovida por María nos recuerda la importancia de la empatía. Ella se preocupó por las necesidades de los demás, buscando comprender sus experiencias. Esta capacidad de ponerse en el lugar del otro es una parte esencial de la verdadera unidad. Al reflexionar sobre esto, se nos desafía a ser más sensibles a las luchas de quienes nos rodean. Por último, reflexionar sobre María como promotora de la unidad nos motiva a buscar esta armonía en nuestras vidas. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser promotores de la unidad en un mundo dividido. Que podamos, así como María, trabajar para crear lazos de amor y comprensión, trayendo la paz de Cristo a nuestras comunidades. María es un ejemplo de caridad, una mujer que vivió su vida con un corazón generoso y amoroso. Su disposición a ayudar a los demás nos enseña la importancia de actuar con bondad y compasión. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos cultivar la caridad en nuestras propias vidas. La caridad de María es evidente en sus acciones. Ella no dudó en ayudar a su prima Isabel, trayendo apoyo y alegría. Esta disposición para servir nos inspira a buscar oportunidades para ayudar a quienes están en necesidad. Meditar sobre esta característica nos invita a considerar cómo podemos ser más generosos en nuestras propias vidas. Además, la caridad de María es un testimonio de su amor incondicional. Ella no espera reconocimiento o recompensa por sus acciones. Su amor es desinteresado. Esta disposición para amar sin esperar nada a cambio nos desafía a cultivar un amor auténtico. Al reflexionar sobre esto, se nos anima a practicar la caridad de manera desinteresada en nuestras interacciones. La caridad también implica preocuparse por los demás. María estaba atenta a las necesidades de quienes la rodeaban, siempre lista para ofrecer apoyo. Esta empatía es una parte esencial de la verdadera caridad. Meditar sobre esto nos invita a ser más sensibles a las luchas y desafíos que enfrentan los demás, buscando formas de ayudar. Además, la caridad de María nos recuerda la importancia de la humildad. Ella no se colocó en una posición superior, sino que estaba dispuesta a servir a los demás. Esta actitud nos enseña que la verdadera caridad proviene de un corazón humilde y generoso. Al reflexionar sobre esto, se nos desafía a vivir con un espíritu de servicio, poniendo las necesidades de los demás antes que las nuestras. Por último, reflexionar sobre María como ejemplo de caridad nos motiva a buscar esta generosidad en nuestras vidas. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser caritativos y amorosos con todos. Que podamos, así como María, ser fuentes de amor y compasión, reflejando la bondad de Cristo en nuestras comunidades.
María es una guardiana de la esperanza, una figura que trae luz y aliento en tiempos de desesperación. Su vida es un testimonio de que, incluso en las situaciones más desafiantes, siempre hay espacio para la esperanza. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser portadores de esperanza en nuestras propias vidas. La esperanza de María estaba arraigada en su confianza en las promesas de Dios. Desde la Anunciación hasta la crucifixión de Jesús, mantuvo la certeza de que Dios estaba con ella. Esta actitud nos invita a buscar la misma confianza en nuestras vidas. Meditar sobre la esperanza de María nos alienta a creer que, incluso en tiempos difíciles, podemos contar con la presencia de Dios. Además, la guardiana de la esperanza es aquella que levanta a los demás en momentos de debilidad. María, al visitar a Isabel, trajo alegría y ánimo. Esta disposición para ofrecer esperanza a quienes nos rodean nos inspira a ser fuentes de aliento en nuestras comunidades. Reflexionar sobre esto nos invita a considerar cómo podemos apoyar a aquellos que están luchando. La esperanza de María también es un testimonio de fuerza interior. Ella no se dejó abrumar por las dificultades, sino que permaneció firme en la fe. Esta fuerza nos motiva a cultivar una fe resiliente que nos permita enfrentar los desafíos de la vida con valentía. Al meditar sobre la fuerza de María, se nos desafía a encontrar nuestra propia fuerza en Dios. Además, ser una guardiana de la esperanza implica mantener viva la fe, incluso en las incertidumbres. María confiaba en que Dios cumpliría sus promesas, incluso cuando no podía ver el resultado. Esto nos enseña que la esperanza a menudo requiere paciencia y perseverancia. Reflexionar sobre esta característica nos anima a ser pacientes en nuestra espera por la realización de las promesas divinas. Por último, reflexionar sobre María como guardiana de la esperanza nos motiva a compartir esta esperanza con los demás. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser portadores de esperanza en un mundo que a menudo parece sombrío. Que podamos, así como María, irradiar esperanza y luz, trayendo ánimo a quienes nos rodean. María, la voz del silencio, es una figura que nos enseña sobre la importancia de la contemplación y la escucha atenta. En un mundo tan ruidoso y agitado, ella nos invita a detenernos y escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos incorporar más momentos de silencio y contemplación en nuestras rutinas. El silencio de María es un testimonio de su profunda relación con Dios. Ella sabía que, en momentos de duda y confusión, era esencial retirarse para meditar y escuchar la voz del Señor. Esta actitud nos inspira a buscar momentos de silencio en nuestras propias vidas, donde podamos encontrar paz y claridad. Meditar sobre esto nos invita a cultivar una práctica de oración silenciosa, donde podamos escuchar la dirección de Dios. Además, la voz del silencio de María nos enseña sobre la importancia de la reflexión. En muchos momentos de su vida, guardó las cosas en su corazón y ponderó sobre ellas. Esta práctica de reflexión es una invitación a no solo reaccionar ante las situaciones, sino a ponderar y buscar comprensión. Al reflexionar sobre esto, se nos desafía a dedicar tiempo a la reflexión en nuestras propias vidas. El silencio también es una oportunidad para encontrar fuerza interior. María, en sus momentos de soledad, buscó la presencia de Dios y encontró consuelo. Esta fuerza nos motiva a buscar la misma intimidad con Dios, donde podemos encontrar confort y seguridad. Meditar sobre esta característica nos invita a ver el silencio como un espacio sagrado para la oración. Además, ser la voz del silencio implica cultivar la paciencia. En un mundo que valora la velocidad y la agitación, María nos recuerda que la verdadera comprensión llega con el tiempo. Esta paciencia nos enseña a confiar en el proceso divino, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. Al reflexionar sobre esto, se nos anima a esperar con fe y confianza. Por último, reflexionar sobre María como la voz del silencio nos motiva a buscar momentos de quietud en nuestras vidas. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de escuchar la voz de Dios en nuestro silencio. Que podamos, así como María, encontrar la sabiduría y la fuerza que vienen de la contemplación y de la escucha atenta. María es una despertadora de conciencia.
una figura que nos llama a estar atentos a las verdades espirituales. Su vida y ejemplo nos enseñan la importancia de ser conscientes de las realidades que nos rodean. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos despertar nuestra propia consciencia y la de los demás. La consciencia de María es evidente en su capacidad de escuchar y discernir la voluntad de Dios. Ella estaba siempre atenta a las promesas y designios divinos, reflexionando sobre su significado en su vida. Esta disposición nos inspira a buscar una relación más profunda con Dios, donde podamos discernir su voluntad en nuestras propias vidas. Meditar sobre esto nos invita a cultivar un espíritu de escucha y atención. Además, la despertadora de conciencia es aquella que nos llama a vivir en el presente. María nos enseña a valorar cada momento, reconociendo la presencia de Dios en nuestras vidas cotidianas. Esta atención al presente nos motiva a ser más agradecidos y a vivir plenamente. Al reflexionar sobre esto, se nos desafía a abandonar la distracción y a vivir con consciencia. La consciencia de María también se manifiesta en su capacidad de acoger a los demás. Ella estaba siempre atenta a las necesidades de quienes la rodeaban, lista para ofrecer apoyo y amor. Esta empatía es una parte esencial de la verdadera consciencia. Meditar sobre esto nos invita a ser más sensibles a las luchas y desafíos que enfrentan los demás, buscando maneras de ayudar. Además, ser una despertadora de conciencia implica ser un testimonio de fe. María compartió su experiencia de fe con los demás, siempre con un corazón discreto. Esta actitud nos desafía a ser portadores de la fe, testificando con humildad y respeto. Al reflexionar sobre esto, se nos anima a compartir nuestra fe de forma auténtica, respetando el tiempo y el espacio de los demás. Por último, reflexionar sobre María como despertadora de conciencia nos motiva a buscar esta claridad en nuestras vidas. Al unirnos a ella en oración, pedimos la gracia de ser más conscientes y atentos a las verdades espirituales. Que podamos, así como María, vivir con atención y discernimiento, trayendo luz y verdad al mundo que nos rodea. María es un modelo de perseverancia, una mujer que se mantuvo firme en su fe, incluso ante desafíos inmensos. Su vida es un testimonio de que la verdadera perseverancia exige valentía y determinación. Al meditar sobre esta característica, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de perseverar en nuestras jornadas. La perseverancia de María es evidente en su respuesta al sufrimiento. Ella no se dejó desanimar por las dificultades, sino que enfrentó cada situación con valentía. Esta actitud nos inspira a también encontrar fuerza en medio de nuestras luchas. Meditar sobre la perseverancia de María nos invita a buscar la resiliencia en nuestras vidas, incluso cuando todo parece desmoronarse. Además, la perseverancia de María es un testimonio de su profunda relación con Dios. Ella sabía que no estaba sola en sus luchas, y esto la fortalecía. Esta conciencia nos lleva a considerar cómo podemos cultivar una relación más íntima con Dios, encontrando consuelo y fuerza en su presencia. Reflexionar sobre esto nos alienta a buscar la oración y la comunión con Dios en nuestras dificultades. La perseverancia de María también se manifiesta en su capacidad de mantener viva la esperanza. Incluso en momentos de dolor, ella confiaba en que Dios estaba con ella y que sus promesas se cumplirían. Esta fe inquebrantable nos enseña a mantener la esperanza, incluso cuando enfrentamos desafíos. Meditar sobre esta característica nos invita a mirar hacia el futuro con optimismo, confiando en que Dios está actuando en nuestras vidas. Además, ser perseverante implica ser un apoyo para los demás. María no dudó en ayudar a su prima Isabel, trayendo consuelo en un momento de necesidad. Esta disposición a servir es una parte esencial de la verdadera perseverancia. Al reflexionar sobre esto, se nos desafía a encontrar maneras de apoyar a aquellos que están pasando por dificultades. Por último, reflexionar sobre María como modelo de perseverancia nos motiva a buscar esta